Es miércoles, es día de tertulia y hoy hablamos de cómo eliminar el sentimiento de culpa. Estamos de acuerdo en que hay dos emociones, dos sentimientos fortísimos que hacen que no avancemos en la vida, que nos bloquean, que hacen que nos castremos, ¿no? Que hay como una autocastración, que es la culpa y la vergüenza. Pues hoy vamos a hablar de la culpa, de cómo eliminar el sentimiento de culpa, de dejar de pensar que somos malos y dejar de pensar de que todo acto que sale de nosotros es dañino. Y no es así, no es así. Si todo lo que hacemos es correcto, todo lo que hacemos está bien, porque todo lleva al aprendizaje. Incluso a veces dices, bueno, esto no lo hago porque tengo miedo de que puede molestar a otro. Bueno, pues si le molesta, ya se lo trabajará. Es su problema también, o es su dificultad. Que siempre estamos así, con miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a sentirnos culpables. Porque no hay nada peor en esta vida que sentirse culpable y sentirse con vergüenza. Pues de eso va la tertulia de hoy. Así que si queréis también podéis empezar a comentar a través del chat del directo en YouTube y en Facebook y en Twitch y en Twitter, que también estamos saliendo por Twitter. Salimos por todas partes, por tierra, mar y aire. Y saludamos ya a nuestro comité de expertos. Por una parte tenemos a Sara Urquizu, Enrique Moniz, Sisi Bocanegra y hoy como invitada excepcional, una auténtica terapeuta, sanadora, facilitadora de procesos de sanación y autosanación, como es Antonia Bonet. Antonia, Sara, Sisi, Enrique, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Os sentís culpables de algo? Enrique, ¿de qué te sientes culpable tú? No me siento culpable. La culpabilidad, además, aprovecho para decirlo, he venido a hablar de mi libro. La culpabilidad como decía un amigo, es un afán de protagonismo, que a mí me pareció muy bueno, y además creo que es un implante cultural castrante, como muy bien has dicho tú, para anularnos. Es decir, vivimos en una cárcel que está compuesta, como tú has dicho, de miedo, negatividad y culpa. Y ahí estamos encerrados. Entonces dudo muchísimo de la legitimidad que tiene la culpa. Así que no me siento culpable. Y no me siento culpable por no sentirme culpable. ¿Cuándo dejaste, Enrique, de sentir culpa? ¿O cómo lo hiciste para dejar de sentir esa culpa? Sí, pues mira, ahí está, es como una especie de balanza. En un lado está la culpa y el otro está el merecimiento. Has visto que a nosotros se nos implanta un desmerecimiento crónico y una culpa crónica. Entonces, a medida que va aumentando el merecimiento, y lo vas demostrando con hechos en tu vida, va bajando la culpa. Entonces es trabajar el que yo me merezco, yo heredaré la tierra. Yo todos los días me pongo delante del planeta y digo, yo voy a heredar todo esto es mío, lo tengo en propiedad. Y así se va la culpa. Se va la culpa con cosas grandes. Decía Jodorowsky, cuando no llegues al blanco, apunta más alto. Y yo apunto mucho más alto, heredaré la tierra. Y ahí ya verás cómo la culpa no tiene sitio para alojarse. Qué bueno. Sí. ¿Te sientes culpable de algo? Pues fíjate, yo veo asomar la cara de la culpa en mi realidad. La veo asomar. Y cuando asoma, a mí lo que la interpreto como me está diciendo quién está en mí. Porque quien yo soy, cuando ya sabemos que todo tiene un sentido, la culpa, el sentido que tiene es, para mí, el decir quién está al mando, quién está ahí, el cuerpo del dolor, el cuerpo del victimismo o quién yo soy. Entonces, la culpa, cuando asoma la cara en mi realidad, porque yo soy humana y estoy viviendo, que estoy aprendiendo como la primera a través de la experiencia, pues cuando la veo, digo, vale, me está avisando, ¿quién está ahí? Y entonces es como una campana, como el recordatorio que me impulsa a entrar dentro, a vivir el presente, a analizar
qué es realmente quién está ahí, quién está al mando. Animar que tome el mando no el cuerpo del dolor, el cuerpo del victimismo, sino quien yo soy. Pero que es un continuo aprendizaje, un trabajo de pico y pala cada día, cada día. Y que cuando crees que lo consigues, siempre la vida te regala otra prueba y otra prueba. Y eso puedo contar. Sara, ¿cuándo dejaste de sentirte culpable o de sentir culpa? Porque es algo que yo creo que, por mucho que te trabajes, siempre hay un momento que ese sentimiento aflora, ¿eh? Que luego, como te lo trabajas, te observas y dices, pasa que no te sientas culpable de nada, que todo esto fue una parte del aprendizaje, fue una parte de la vida, tú no eres culpable de nada, tú no eres malo, eres bueno para todo el mundo, bueno en el sentido de que eres adecuado, que ya está bien de sentirnos inadecuados. Pero en tu caso, Sara, ¿cuándo dejaste de sentir culpa? Pues la verdad que hace muchos años dejé de sentir culpa desde la rendición, ¿sabes? Pasaron tantas cosas en mi vida, tan fuertes, tan seguidas, tan intensas, desde toda la vida, que mi vida fue tal remolino siempre, que llegó un momento que solté la culpa. Y ahora mismo, si me preguntas por ella, no la puedo ni recordar. Es como si me hablas de un tatarabuelo que te digo, es que no me acuerdo de su cara, o sea, no la tengo en ningún momento presente, ni siquiera tampoco hago culpable a nadie que está a mi alrededor, no emito la culpa tampoco hacia afuera, sino que creo que lo que sí aprendí mucho es a separar los procesos de cada uno de nosotros. Cuando empezamos en estos procesos y desde donde estás es desde donde actúas. Entonces nadie es culpable, sino que todo el mundo está haciéndolo desde donde estás. Entonces, y ayer me vino una frase así muy interesante que quería decir, mira, el ser humano, que viene un poco en relación con lo que decía el tío Moniz, el ser humano completo no es un derecho, o sea, es un derecho, pero no es un premio, ¿sabes? A veces parece como que tenemos que esforzarnos por ser algo que ya somos, y es más reclamarlo. Y cambio la culpa por el merecimiento. Cuanto más enfocas el merecimiento, la culpa desaparece. Vale. Que no. Vamos a hacer una cosa porque tenemos un pequeño problema con YouTube. No sé por qué no estamos saliendo. Quizá porque hemos salido muy tarde. Víctor, escúchame bien. No, escúchame ahora. Vamos a hacer una cosa. Deja de emitir por Vimeo. Anula, porque ahora emitiré yo desde aquí. Tenemos un problema. Por lo que sea, no recibimos la señal porque hemos empezado muy tarde a emitir. Entonces, yo ahora le voy a dar desde aquí. Tú deja de emitir desde Vimeo. Ahora mismo. Vale, para que no. Entonces, en principio, ahora deberíamos salir por YouTube. Lo que pasa cuando se empieza tarde el programa. Dame el cable de Jack. Hemos solucionado lo de Antonia. A ver si salimos ya. Un momentito. Ahora sí. Ya estamos saliendo en antena en YouTube. Estas son cosas que pasan a veces, son cosas del directo. Así que podemos retomar, Sara, desde el punto que decías, ¿no? Yo te preguntaba, bueno, bienvenidos a todos los que os habéis reconectado ahora aquí en YouTube, ¿eh? Ya salimos por YouTube. Importante, muy importante. Estamos hablando de la culpa, de cómo dejar de sentirnos culpables, porque no hay nada más castrante, ni lastrante, ni limitante que el sentimiento de culpa, junto con el sentimiento de vergüenza. ¿Cuándo dejaste, Sara, de sentir culpa? Hace muchos años. Hace tantos años que te digo que es una programación tan vieja que ya no la puedo como recordar. Porque llegó un momento en que había tantas cosas en la realidad de la experiencia que estaba viviendo la propia vida, que realmente ya es una rendición, una entrega total a la existencia, al aprendizaje, y desde ahí, como la culpa es mente, no puedo entrar en ese programa. O sea, no te puedo hablar mucho de la culpa, pero sí te puedo hablar de unos nuevos programas que podemos conectarnos pues a la nueva humanidad, a la nueva tierra, Alex. La culpa se ve que es una cosa tan anticuada ya, y tampoco siento culpable que nadie sea culpable de nada de lo que haga, de ningún acto, porque cada uno actúa desde donde está, desde donde se encuentra atrapado desde el inconsciente o abducido.
Alex, Bien, a ver. Disculpad estos problemas técnicos. Bueno, estas cosas a veces pasan. Vamos a ver. A ver, ahora estamos saliendo. ¿Nos veis? Antonia, vamos a hacer una cosa. Lo siento, Antonia. No podrás seguir en la tertulia. Es que tenemos un problema. La tertulia entra por tu micrófono, no sé por qué, se retroalimenta y no se entiende absolutamente nada. Entonces, Antonia, no sé, sintiéndolo mucho, tendrás que abandonar la tertulia y ya te recuperaremos en otro momento que técnicamente lo podamos solucionar mejor, porque ahora mismo no sé qué solución técnica aportar para que se te oiga bien y que nos acopla y no haya retroalimentación. Lo siento, Antonia. qué pena. Hablamos para otra semana, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, de acuerdo. Lo siento. Pues desconecto. Así está todo, ¿verdad? Como está pasando ahora mismo, así está todo. Sí, Así, Sí. increíble. tal cual. Oye, ¿es Es tal Mercurio cual. retrógrado hoy? ¿Es Mercurio retrógrado quizá o no? No sé. Luna llena. No, hoy es luna llena y en Leo. Y en Leo además, ¿eh? Y nosotros, sí, yo cáncer, además, fíjate. Cáncer. Sí. Pues fíjate que yo soy Piscis, ascendente Cáncer, con la luna en Leo. O sea, imagínate. Dios, todo. tú sabes, yo soy cáncer ascendente Piscis. Qué fuerte. Menuda parejita. Fíjate, nos acoplamos, Enrique, nos acoplamos. Uf, somos pura agua. Somos dos medusas derritiéndose en una orilla. A ver, por aquí hay un listillo, dice Diego Martín, dice, la culpa es lo más tratado en psicología, por favor, más seriedad. ¿A qué te refieres, Diego, con más seriedad? Es curioso esto. Cuando los que venís aquí decís que seamos más serios, ¿a qué referís? Que seamos más intelectuales, que seamos más rollistas, que sigamos la línea convencional de la psicología. Pues si queréis eso, este no es vuestro programa. Así que, lo siento mucho, hay otros canales que hablan de psicología más convencional. Aquí queréis seriedad. Esa seriedad no la vas a encontrar. Así que digo, gracias por estar aquí, ya te puedes ir. Y lo siento, hoy estoy así. ¿Quieres que te digas? Que estoy cansado también de aguantar según qué cosas y tonterías. Lo siento. No, pero ¿sabes qué pasa? Qué bueno. Si yo sintiera culpa, ahora me habría contenido y decir, no, porque voy a decir esto, me sentiré culpable, no sé qué, no. Es que no, yo soy transparente, soy honesto y digo las cosas como soy y es una de las características de este canal, que no me callo ni debajo del agua y lo expreso todo tal y como es. Bien, la culpa. Más allá de la psicología que no tiene ni idea realmente de lo que es la culpa, profundicemos en la culpa de verdad, en aquello que nos causa ese bloqueo. ¿De dónde viene la culpa realmente? Sí, ¿de dónde viene la culpa? De la amnesia. La amnesia de lo que somos. Porque nosotros nacemos sabiendo quién somos y lo que somos. Lo sabemos tanto que no tenemos capacidad de hablar. Miramos el mundo con ojos totalmente vírgenes, que solo saben expresar e irradiar la luz de la que venimos. ¿Y qué ocurre? Entramos en esta aventura humana en la que jugamos a ser una pieza, como una pieza de ajedrez. Te dicen, tú eres un peón, solo puedes andar hacia adelante y comer de lado. Tú eres un caballo, tú eres un... Pero no, jugamos a eso, pero quien somos realmente nosotros somos el que juega. Entonces, cuando el peón se olvida de que es el que juega, se le dota de inteligencia, ve separación. Entonces, ahí ocurre la interactuación, ocurre cuando una persona impacta en otra, una palabra impacta en otra. Pero todo, Alex, la culpa y todo lo que experimentamos de emociones en un sentido de empequeñecernos es fruto de la amnesia, que forma parte del juego. Pero cuando ya vamos recordando, eso tiene una línea, cruza una línea roja que es la línea del autocastigo. Y para mí la culpa es como el piloto que enciende, cuando vas en el coche se enciende el piloto de que falta gasolina. Pues todas estas emociones de esta naturaleza lo que nos están llamando es a rellenar, a ir a ese sitio donde está sucediendo esa carencia o esa amnesia. Para mí, una de las cosas que más me saca es decirme, yo no soy
lo que pienso es una cosa, es fruto de muchos pensamientos, de una construcción, de un constructo completo, de un resultado, de muchísima vivencia. Y abrazarla, yo abrazo ese resultado, lo abrazo, y a veces temblando. Y digo, pero es que no soy esto, recuerda, recuerda. Entonces, para mí, la culpa es el resultado de una amnesia, de una dulce amnesia. A mí me encantaría destacar una cosa, un escritor catalán que ahora no sé cómo se llama, pero que es un tío súper interesante, dice que se dedicó a enseñar el arte gótico en Oriente, a los orientales. Y dice, el arte gótico no se puede comprender si no se les hace ver cómo es la religión cristiana y la culpa. Y entonces dice, si ellos no sienten la culpa, no van a poder comprender el arte gótico. Y decía que en Oriente, donde él explicaba esto del arte gótico, decía que no se sentían culpables de nada. Por lo que yo me temo, y no soy el único, que la culpa es un implante cultural de limitación junto al miedo y la negatividad. Hoy, en estos momentos que estamos viviendo, la humanidad, en el planeta entero, ya no es Oriente y Occidente, estamos viviendo ese miedo, esa negatividad y esa culpa como nada. Si enfermamos es nuestra culpa, si envenenamos el planeta, contagiamos a nuestros semejantes, se basa en ese miedo, en esa negatividad y en esa culpa. Entonces, la culpa tiene un componente, un 90% de implante cultural que se comporta como un limitador compresor. Qué bueno. Limitador compresor. Claro, uno diría, claro, es que si no tuviéramos sentimiento de culpa, esto sería jauja, ¿no? Y saldría ese pequeño dictador que todos llevamos dentro. Y esto sería pura anarquía, pero una anarquía hasta violenta, ¿no? Hay una cosa preciosa de Ramana Maharshi, que hay un tipo que se siente muy culpable porque tiene muchas faltas. Y le dice, maestro, ¿cómo puedo resolver esta inquietud, esta culpa por mis faltas? Dice, con que dejes tranquila la mente, todo se calmará. Como diciendo que la culpa no tiene ningún tipo de existencia. Dice, si dejas tranquila la mente, todas tus faltas van a desaparecer. Quedarás totalmente perdonado. Qué bueno. Fíjate, por aquí Fernando Ferlaso dice, hay varios tipos de culpas y si toda la culpa es mala. Claro, él habla, ¿no?, el sentido quizá positivo de la culpa. Claro, si está ahí también alguna función positiva tendrá. Sentirse culpable es el 10%, por algo. es el 10% que sí es legítimo. Pero eso tiene que ver con la autoconsciencia, tiene que ver con el yo soy. Pero es un porcentaje mínimo y no es lesivo. Es todo lo contrario. Se ponen soluciones en vez de quejas. Como decía Sisi, la culpa mala pertenece al cuerpo dolor. Y la culpa buena, que dura muy poco y es un aviso, es como un piloto que se enciende, se apaga rápido en cuanto somos conscientes de lo que hemos hecho. Punto. Se borra simplemente la consciencia. Y la otra, no solo no se borra, sino que se realimenta. Culpa se reemplaza por la responsabilidad, Alex. Claro. En realidad es más bien responsabilidad. Porque fíjate en la iglesia, toda la vida, fíjate la programación, por mi culpa, como se lavan aquí en el timo, ¿no? Por mi gran culpa. O sea, es impresionante. Lo que se ha hecho con el humano es impresionante para mí con la programación. Entonces no es culpa, sino responsabilidad de quiénes somos. La responsabilidad de coger tu propio poder. Por lo tanto, detrás de la culpa está quizá el miedo a comprobar todo nuestro poder, lo que somos capaces de hacer. Bueno, yo lo sé, por ejemplo, yo era alguien de más jovencito que me sentía culpable por todo, O sea, sentía el peso del mundo en mis espaldas y pensaba que cuando algo no salía bien era por mí siempre. O sea, siempre me culpaba de todo. Cuando no sale bien, me culpaba yo. Luego descubrí, mediante un proceso del que os he hablado muchas veces aquí en el programa, que es el River de un renacimiento, descubrí mentira personal, que era que yo desde pequeñito pensaba que era malo. Es decir, yo soy malo, y por lo tanto, como me considero malo, pues no hago nada, porque si emprendo una acción,
puedo dañar a otra persona. Y entonces ahí afloraba el sentimiento de culpa. Obviamente eso se tiene que trabajar, pues si no trabajas el sentimiento de culpa, al final no haces nada, ni te atreves. Ni te atreves, por ejemplo, a iniciar una relación, a iniciar una empresa, a hacer aquella llamada, a cuidarte también, cuidar de ti, cuidar de los demás también, porque si crees que eres dañino, claro, ¿qué vas a hacer si no? Te limitas, te limitas. Y por no hablar también del sentimiento de vergüenza, que es prima hermana de la culpa, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿cómo trabajarse eso? Porque si uno vive con ese sentimiento de culpa, que como bien decía Enrique, hay un 10% que la culpa obviamente puede estar justificada, ¿no? Pero hay un 90% que no. Entonces, ¿qué hacer para eliminar ese sentimiento de culpa que nos bloquea y no nos hace vivir una vida plena, ni experimentar la vida, por miedo a hacer daño a los demás? ¿Cómo lo podemos hacer? Hombre, primero comprender que hay un implante cultural, yo creo clarísimo, y ese implante cultural es el 90%, y yo no exagero, y en el otro, y en ese 10% legítimo de esa autoconsciencia, como decía muy bien Sara, de esa responsabilidad, en vez de quedarte, como decía muy bien Sisi, en el sadomasoquismo, actuar, pedir perdón, reparar lo que sea, pero que te incite a una acción, no a una reflexión dolorosa sin salida. Bien. Sí. ¿Cómo nos quitamos ese sentimiento de culpa? Si es que, claro, puede ser algo que hayamos hecho o simplemente que nos sentimos culpables por todo. Entonces hay que puntualizar en si yo... Es cuando uno se siente culpable por todo, sí. Que ya incluso te sientes culpable sin haber hecho nada ya. No has hecho nada y ya te sientes culpable. Pues es claro, es claro que es una... se me viene la imagen de una cáscara. O sea, nosotros vamos construyendo identidades, y podemos construir una identidad que sea la culpabilidad. Pero muchas veces, fíjate, la culpabilidad lleva escondida el ansia de protagonismo. Entonces al final es un problema de mente, de ego, ¿no? Si algo se cae, es mi culpa. Pues si algo se cae, estás como siempre poniéndote tú, o sea, viendo cuál es tu posición, ¿no? Y a veces eso es lo que esconde la culpa, es todo lo contrario. El ego se esconde a través de la culpa también. Pero al final es buena noticia, porque si es el ego el que se esconde, es un constructor, es algo que si llegas a entender cómo ha construido, cómo ha nacido, puedes ir desengranando, puedes ir analizando, puedes ir viendo que al final hay cosas que no son tú, que son el resultado. Lo que ha dicho Enrique me parece muy importante, porque hay mucha culpa, ya se mezclan muchas culpas. Entonces, esta culpa social, esa culpa cultural, el saber qué hay de todo eso en mí. Entonces, es una profunda autorreflexión, autoanálisis, todo invita a mirarte dentro, a ponerte los guantes de cirujano e ir desgranando, ir viendo esto de dónde viene, lo otro también de dónde viene. Entonces es una aventura, es una mirada hacia adentro. Para mí la autorreflexión, la autoobservación, que conlleva una desidentificación con aquello que hacemos así de primera, de forma reactiva, porque si es reactivo no hay conciencia. Entonces, todo lleva al camino de vuelta a ese niño, a esa mirada, a esa virginidad a la que antes he hecho referencia. Entonces, como ir pensando si eso de verdad es mío, aunque lo haya hecho yo, si nace de quién soy de verdad, o eso que he hecho o eso que siento. Estoy leyendo comentarios en el chat. Dice Kina Carrasco, dice, yo creo que la baja autoestima te ayuda a sentir esa culpa, ¿no? Hombre, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Es un pack. Decías tú, la baja autoestima, el no merecimiento, la vergüenza
y la culpa son una pandilla indisoluble. Fíjate que a mí algo que me ayudó muchísimo a trabajar el sentimiento de culpa fue cuando trabajé de comercial a puerta fría, que vendía de todo. Yo vendía enciclopedias, bueno, vendía de todo. Es un trabajo, ahí te fogueas, ¿eh? Eso es una escuela. Pues, claro, ahí te trabajas muchísimo la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces el producto que yo vendía tampoco creía en él. Claro, a veces una enciclopedia, según qué dices, pues esto no sé si realmente le va a servir o no a la persona. Entonces te sientes como culpable. Dice, le estoy vendiendo un producto a esa persona que no sé si realmente la va a ayudar o no le va a ayudar, simplemente porque tengo que cumplir unos objetivos. Claro, debía tener yo 19 años, debía tener yo cuando empecé. Pero eso te lo trabajas y le das la vuelta al final. Dices, no, es decir, si la persona lo compra realmente será porque ella necesita eso. Es decir, le das la vuelta un poco a eso y dejas de pensar que lo que tú tienes que ofrecer al mundo es dañino, es negativo. No, la otra persona lo compra es porque realmente lo necesita. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy claro, porque yo siempre lo he dicho, ¿quieres crecer personalmente? ¿Quieres hacer un máster en crecimiento personal? Dedícate a comercial, trabaja de comercial. Ahí vas a enfrentarte al sentimiento de culpa, de vergüenza, al rechazo. Vas a aprender muchísimo, siempre lo digo. Algunos de los mejores terapeutas y orientadores que yo he conocido, todos se han dedicado al mundo comercial. Curioso. Sí, Sara, perdona, que querías añadir algo. De lo que estabas diciendo, además, viene un poco relacionado con esto. Date cuenta que todo es un programa del inconsciente, ¿no? Donde nosotros estamos aquí, pues, viviendo al final a base de ese programa, que el ego siempre está en 3 lugares. El programa se encuentra el programa de víctima, el programa de salvador y el programa de verdugo. Estos son 3 programas, bueno, clavaos. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa lo que te lleva es directamente a un programa de víctima. O sea, que a veces todavía esconde más la programación para que las personas que nos estén escuchando se den cuenta que una vez de pasar del culpable, ¿qué nos hacemos? Víctimas de decir, joder, pues fíjate, encima yo tengo la culpa de todo lo que está pasando. O sea, nos ponemos de víctimas, ¿no? Entonces eso es programación. Qué bueno que tiene el inconsciente, que es fácil de moverlo como un bebé, porque cuando tú haces consciente el inconsciente, lo que es la liberación aparece automáticamente. Entonces, esas personas que se sientan culpables, les invitaría a indagar más en su propio victimismo. ¿Y el victimismo qué pasa? Que al final es reemplazado por un nuevo programa, que lo que estamos haciendo es reemplazar al final lo que las programaciones viejas, pues por la responsabilidad de ti mismo, dejar de ser víctima. Es que la culpa siempre trae a la víctima detrás. Entonces, encoge la responsabilidad de la diosa que habita en ti. De la diosa que habita en ti. Empieza a conectarte con el corazón, lo que estamos diciendo siempre. Salir de la mente, estar en una introspección de merecimiento. La culpa trae víctima. Eso es lo que quería añadir. La culpa trae víctima. Absolutamente de acuerdo. Sí, Enrique. Y no hemos hablado de la adicción que crea la culpa. Es altísimamente adictiva. Y tú lo has dicho, Alex, decía, yo ya es que me sentía culpable por todo. Sí. Y ya cuando te sientes culpable por todo, ya no quieres bajar el listón. No quieres bajar el listón. Y al final es falta de amor, ¿verdad? Todo es falta de amor. Sí. Todo es falta de amor. Fijaros el potencial que hay en darle la vuelta a las cosas. Yo el otro día estaba conmigo misma y de pronto me vino la imagen de Sísifo. Qué curioso, ¿no? Sísifo, me vino Sísifo. Sísifo era ya lo sabéis, ¿no? Cargaba por toda la eternidad, quedó condenado en subir una piedra a un monte que se caía y otra vez desde abajo tenía que subirla y que se caía, y de pronto me viene ese susurro compasivo que me habla de vez en cuando y me dice, chiquitina, dice, ¿y si Sísifo realmente disfrutaba subiendo la piedra porque gozaba en el juego de verla caer, como los niños cuando tiran las cosas que se quedan mirando? Y es la misma actuación, es lo mismo, es alguien que sube con mucho esfuerzo algo, pero
le hemos puesto culturalmente mucho poder al esfuerzo de subirlo y hemos ninguneado el potencial que podía haber escondido en ver, el disfrute de ver caer esa piedra, ¿no? Entonces aquello lo estoy compartiendo así, de verdad, de corazón abierto, me ayudó mucho la capacidad que tenemos de abrir unos ojos o abrir otros. La culpa generalmente lleva a la inmovilidad, lleva al soltar el timón, lo suelta, uy, ya no quiero saber, y al final aquello va en la deriva. Entonces, si en vez de culpa empiezo a pensar en responsabilidad, ¿qué responsabilidad tengo aquí? Es como cuando vuelves a coger el timón y dices, venga, ahora voy a rectificar aquello que a lo mejor, pues, por mi acción inconsciente, ha derivado en una línea que al final todo está bien, todo se deriva donde tiene que ir, ¿no? Pero en este juego del olvido, pues podemos ver que a lo mejor hay algo que se ha alejado. No hemos alejado de aquel destino, de aquel horizonte, ¿no? Entonces, es esencial cambiar, o preguntarse, yo me pregunto, ¿qué parte de mí ha creado esto? ¿Qué parte de mí ha creado esto? Y esto es muy, muy útil. Y el abrir, como nuestro Enrique ha dicho, los ojos de iluminar, o sea, cambiar las tornas, intentar buscar la explicación positiva, al igual que este susurro con Sísifo, intentar buscar todo lo positivo que hay en esa situación. Está muy bien eso. Sí, sí, me encanta esta comparación, este símil que has hecho. Se entiende muy bien. La culpa y cómo desprenderse de ella. Decimos que es básico. Yo el momento que lo entendí, me desprendí de la culpa. Oye, monté mi empresa. También lo digo, empecé a conocer chicas, porque yo tenía un bloqueo allí. Como me sentía culpable, no quería, en el fondo, no quería salir con chicas, porque tenía miedo a hacerles daño. O sea, fíjate hasta qué punto la culpa te sabotea. Yo cuando asimilé que no era culpable, pues entonces ya cuando empecé a experimentar, tener relaciones y demás, pero fijaos hasta qué punto la culpa os puede cortar la vida. Que muchos que aquí preguntáis en el chat, es que no tengo pareja, es que no me llega el amor, examinad si quizá nos llega porque creéis en vuestro foro interno que vais a ser malo o dañino para esa persona. Es que es lo que decía Sara, ¿eh? De la culpa victimismo. Entonces me siento víctima, es que nadie me quiere, no. Por aquí hacemos una neura aquí que no veas. Por eso es tan importante desprenderse de la culpa para experimentar, desbloquear el río de la vida, que la vida no para de fluir. Es que nosotros tenemos la manía de pararlo. Queremos parar el río de la vida. El río de la vida es incontenible. Deja que fluya. Sara, tú que eres una desprogramadora excelente del inconsciente, ¿qué podemos hacer para desprogramar la culpa? Mira, desprogramar la culpa. Me encanta eso. Bueno, pues lo que estamos diciendo todo el rato es que es darse cuenta. Es como un pequeño darse cuenta. En un momento igual te puede llegar una frase de la que estamos diciendo o un momento en tu vida que haga todo el inconsciente. ¡Pum! Y es un darse cuenta. Porque parece, o sea, si te estás fijando con estos programas y con todo lo que estamos hablando siempre, que al final el ser humano completo se va a quitar el programa de culpa o va a desprenderse de estas cosas de no merecimiento y como si fuera un premio. Y en realidad es que el ser humano es un derecho en esta tierra, ¿sabes? Entonces, yo le diría a esa persona que en el agua está la información del inconsciente, esto es una realidad, en el agua está la información, y que empiece a beber agua con la palabra, por ejemplo, responsabilidad. Porque cuando uno coge la propia responsabilidad del merecimiento de ser quien es, que es el creador, que es el yo soy, el corazón que está creando un mundo mejor, un posible futuro mejor, él con el agua puede beber responsabilidad y con eso quitarse la culpa, ¿sabes? Es beber agua con conciencia. Si es más sencillo, lo que pasa es que la gente no lo sostiene. Empieza a hacerlo 2 días y luego deja el agua y pasa a hacer otra cosa. Y parece que de repente uno se va a iluminar o va a ser una persona feliz cuando de repente
O sea, es como un premio, es como que buscamos siempre qué hacemos fuera de nosotros para sentirnos con la responsabilidad, por ejemplo. Vamos ¿no? a hacer eso. No, Sara, esto es para, el agua. para, Vamos el agua. para. Vamos a eliminar la culpa con el agua. A ver, ¿qué hacemos con el agua? Vale. Mira, se dice también que si la botella azul coge mejor energía, tiene más energía, porque la energía se mueve por medio del color. Entonces el azul es mejor. Que hoy en día hay botellas de cristal azul en muchos supermercados y todo. Y entonces lo que haríamos es, cuando un ser humano desde el chamanismo, lo que reconoces es la existencia en ti. Yo reconozco la existencia dentro de Sara, Sara para Sara, aquí, en cielo y tierra, en mi corazón, habitada en mi cuerpo. Entonces, como estoy habitada en mi cuerpo, también siento la existencia del agua, porque le doy conciencia, le pongo conciencia que el agua es una expansión mía también. Entonces la saludo y le digo, hola agua, bienvenida a mi universo, despierta, despierta, despierta. Entro un poco la responsabilidad y luego la bebo con la responsabilidad. Le doy 3 alientos de vida, saludándole. Porque todo lo que está alrededor tuyo, en tu universo, en tu propia casa, tiene vida. Está lleno de vida. Entonces le tienes que dar a cada lugar su espacio, como te lo tienes que dar a ti. Es una toma de conciencia la vida. Entonces el agua, la saludo, la presento en mi universo y ya entonces, con lo que es la palabra responsabilidad, si quieres, como si bebieras la palabra responsabilidad cuando bebes. Cierras los ojos y te imaginas que estás leyendo responsabilidad, ¿vale? Con el agua, ¿eh? Es la presencia. Presencia. Bueno, yo este mismo ejercicio lo hice, aconsejado por Sara. Esto lo he explicado muchas veces, pero lo vuelvo a explicar, que seguramente alguien no lo sabrá. Cuando estalló la pandemia, los primeros días, yo tuve síntomas de estar enfermo con esta enfermedad. Y recuerdo que Sara me dijo, toma agua. O sea, lo mismo, lo mismo como he hecho ahora, pero en vez de pensar en responsabilidad, salud. Sé consciente de que estás bebiendo salud, bebiendo salud. Y os lo digo, me tomé el agua y en 1 hora desaparecieron todos los síntomas que tenía. Entonces, bueno, es el poder de la programación a través del agua. Esto que acabamos de hacer, que algunos dirán, mira, pues vaya cosas que hacen aquí en el programa del Alex. Pues estas cosas que hacemos aquí en el programa del Alex funcionan. Probadlo y veréis cómo funciona. Y yo lo he probado, en mi caso funciona. Yo ahora mismo acabo de hacer esto y me siento sí que mucho más presente. Y mira que he empezado el programa agitado, por decirlo con un eufemismo, agitado. He empezado el programa agitado. Y ahora empiezo a estar ya más en calma. Fíjate, después de beber el agua, responsabilidad, ya en mi centro. Pues esto funciona. Y esto es sencillo. Y no cuesta dinero. Además no cuesta dinero. Imagínate. Lo poderosos que somos, lo capaz que es nuestra mente. Y una cosa importante, ya que estás bebiendo responsabilidad, cuando vayas al baño, mea culpa. Sí. Por eso se dice lo de mea culpa. Espérate, voy a hacer la prueba. Ahora vengo. Son todos señales. Está todo... Voy a hacer una conexión desde el lavabo porque hay que mostrarlo todo. Eliminando la culpa. La expresión mea culpa. Mea culpa es que viene la expresión. Mea culpa. Mea culpa. Qué bueno, mea culpa. Es que fíjate, mea culpa. Pues mea. Qué bueno. Ya claro, está. Eso es échala, con esa conciencia. Mea culpa. Dios mío, no había caído. Qué bueno. Lo que es cierto es que es coger conciencia, tomar conciencia de quiénes somos y de que nuestro universo alrededor nuestro está para que nosotros podamos crecer. Fíjate por aquí, en el chat tenemos a Antonia Bonet, que os recordamos, Antonia estará en otra tertulia, cuando ya podamos solucionar ese pequeño problema técnico, volverá a estar con nosotros sin problema, pero al menos, mira, está interviniendo en el chat, o sea, está haciendo de contertulia, pero en el chat, y está muy bien. Pues Antonia Bonet dice, yo también utilizo el agua
Tengo una amiga que pega mensajes como amor, salud, y bebe el agua y luego se siente genial. Bueno, esto lo estudió en su día un científico, Masaru Emoto, que seguramente muchos conocéis, mensajes en el agua. Aquí, de hecho, tenemos una entrevista que hicimos a Masaru Emoto en este mismo canal, en Alex Comunica TV. Es una entrevista, además, esa última entrevista en castellano que se le hizo poco antes de fallecer, y ahí realmente nos cuenta, ¿no?, su experiencia, cómo incluso se llegaron a sanar enfermedades, patologías con el trabajo en el agua, la programación del agua mediante mensajes positivos, mensajes de salud, porque el agua es un ente vivo, el agua está viva y su estructura cambia en función del mensaje que tú le das. Y se ve, y esto, si no me creéis, comprad el libro de Mensajes en el agua, lo tenéis en Amazon o en cualquier librería, y ahí se ven las fotografías, y además todo hecho en un laboratorio, y se ven las fotografías, ¿no?, como en un frasco de agua, en un vaso de agua, en una botella, tú pones te odio, por ejemplo, el mensaje te odio, y eso el agua lo recibe, tiene emociones, le impacta, y su estructura molecular cambia, hasta el punto de que se ve como algo raro, sucio, esa estructura molecular desordenada, anárquica. En cambio, tú le pones un mensaje que es te amo, pero con intención, ¿eh? Lo escribes ahí, te amo, y de repente la estructura molecular cambia, y se dibujan mandalas preciosos. O sea, fijaros hasta qué punto lo que nos decimos, lo que nos dicen, nos impacta de tal manera que puede llegar a cambiar nuestra estructura molecular. Si el agua, si nuestra mente, a través de esos mensajes en el agua, tiene ese poder, ¿qué no podemos programar o desprogramar en nuestra vida? Por eso, este ejercicio que ha hecho Sara es tan útil y tan eficaz. Y hacedlo, hacedme caso. Aunque vuestra mente os diga, esto es una tontería, esto no funciona, porque es lo que hace el ego, que el ego no cree absolutamente nada, es escéptico, está en la duda continua, está en una neura continua. No hagáis caso al ego, probadlo, experimentadlo, jugad con ello y veréis cómo funciona. Enrique. Bueno, hay una práctica maravillosa de nuestro amigo y doctor Ángel Escudero, que es llenar la boca de saliva, y programar la saliva, esa saliva vagal, esa saliva fluida, agradable, y dices, necesito, y en ese momento entras en esa necesidad, pides y luego tragas la saliva, y esa saliva está impregnada de ese mensaje, y los rusos han estudiado esta práctica, y dicen que llega a modificar el ADN. Porque la saliva es el agua que tenemos más receptiva en nuestro organismo. Es la que tiene más memoria. Y de hecho, es la que conduce, digamos, la información de lo que decimos. Y otro gran ruso que se llama, sí, lo conoce, ¿cómo se llama? Del ADN, ¿cómo se llama? Garayev. Sí. Garayev vio que la estructura del lenguaje era igual que el ADN y se comunicaba por medio del lenguaje, ¿no? Entonces nosotros, mediante la saliva, digamos, que se impregna de ese código, llega al cuerpo y modifica el ADN. Y para eso, qué importante es estar habitado y presente, en presencia. Esto es vital. Claro. Es que depende de dónde lo hagas. Tú te puedes poner papelitos en esta botella de agua, todo despistado, y no te... O sea, es que estamos hablando desde lo que estamos hablando. Eso es lo que pasa también. En un estado de presencia. En un estado, pues eso, de que tú saludas al agua, pero porque también reconoces tu propia existencia, de que tú eres aquí, el yo soy. Entonces, también invitar a las personas a entrar en esa introspección, en parar un poco la mente y estar habitados en el cuerpo. Es que es vital. Es que, si no, por muchas cosas que podemos decir, en realidad hay veces que dirán las personas, es que no me funciona. Ya, es que no es desde ese lugar, es que es desde un lugar de apertura muy grande. Es una entrega muy grande a lo que es la presencia. Una de ellas sería sonreír con nuestro corazón. No se puede sonreír con el corazón despistado. Si tú a una persona le dices que sonría con el corazón, al principio no entiende, y tú le dices, sonríe con tu corazón, y al final sonríen con su corazón y no saben cómo lo han hecho, pero el corazón también tiene la capacidad de sonreír.
Qué bueno. Enrique, Sara, sí, no hay tiempo para más. Gracias por estar ahí en una tertulia de Muchas Alex gracias de Comunica. corazón. Lo agradezco Gracias a muchísimo. todos. Gracias. Gracias, un placer.